Buenas tardes con todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar presentes en este webinar de lanzamiento, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial y las universidades, que estará a cargo de nuestro invitado y conferencista principal, Xavier Castañer, desde Suiza. Muchas gracias, Xavier, por conectarte a esta hora que ya estás terminando la jornada laboral y a todos los que nos están acompañando. Bien, este año nuevamente la Pontificia Universidad Católica del Perú será sede por tercera vez del Congreso Iberoamericano, el CIBEC. En esta oportunidad, en mi condición de presidente de la Asociación Iberoamericana de Control de Gestión y jugando un doble papel con doble sombrero a través también de nuestra universidad, de nuestra unidad académica, el Departamento Académico de Ciencias Contables y la Facultad de Ciencias Contables de la PUC tienen el encargo y el privilegio de organizar este importante evento, Encuentro Iberoamericano. Como les decía, va a ser la tercera oportunidad en que los recibiremos en nuestra casa. Estamos seguros que será un evento de alta calidad académica y un espacio para reencontrarnos y compartir en forma presencial. La Asociación Iberoamericana de Control de Gestión e Ecogestión, que para muchos que ya la conocen, para los que no, tiene sus inicios en la Universidad de Palencia e inclusive sus inicios en lo que fue una red de investigación en costo fundada por Mateo Ripoll, que también nos está acompañando, nuestro presidente honorífico, que fue el que creó la asociación y que luego de casi cerca de 17, 18 años se retiró y bueno, me encargó esta responsabilidad de conducir la asociación y de continuar con todas nuestras actividades, ¿no? Los invitamos también a revisar nuestra página web y ver, porque no solamente es el CIBEC, no solamente es el Congreso lo que nos distingue y los que nos está encaminando. Actualmente, si bien la presidencia ha recaído acá en la región, el tema es de consolidar todos nuestros objetivos en el tema de investigación, en el tema de docencia, en el tema profesional, para lo cual nos acompañan algunos de nuestros directores y también el tema, digamos, de algunos presidentes de las zonas, tal como se ha reestructurado la asociación a partir del año 2024. ¿Sí? Ya más adelante, Raúl del Pozo, que es el jefe de departamento, va a hacer una descripción de lo que corresponde a este evento. El tema de la organización recae, digamos, en Raúl del Pozo, Emerson Toledo, el decano, y en mi caso como presidente de la asociación, y atrás de todo ello hay todo un equipo, ¿no? que conforma, que integra la comisión organizadora de este CIBEC. ¿Sí? El tema no es solamente académico, el tema es también de integración, justamente este tema de redes, donde ya muchos de ustedes han participado en distintas versiones, y no me refiero solamente a las realizadas en la PUC, sino en distintos eventos. El año pasado tuvimos que realizarlo en una forma virtual y donde compartimos ahí con algunas restricciones, pero ahora volvemos al tema de la presencialidad. Hemos estado también anteriormente en Cartagena, estuvimos previamente en Valencia y así en otras sedes, ¿no? Entonces, no me voy a extender más, voy a ceder la palabra a Raúl para que haga la presentación del evento y luego de ello nuestro conferencista pueda ya realizar la presentación y al final haya un espacio para las preguntas. Así que los animo a revisar la página, vean la presentación de Raúl donde están las fechas claves y los esperamos. Bienvenidos a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias. Sí. Gracias, Oscar. Entonces, ahora sí voy a pasar a hacerla. Sí. A ver, bueno, como verán, efectivamente, ese es el evento de lanzamiento del CIBEC que se realizará en la ciudad de Lima en el año 2026, ¿no? Este es el vigésimo tercer Congreso Iberoamericano de Control de Gestión. Ahí, como lo indicaba Oscar, el año pasado se hizo de manera vía Zoom. Este año se hará de manera presencial.
en la Pontificia Universidad Católica en la ciudad de Lima, ¿no? Los días 16, 17 y 18 de septiembre, ¿no? Para que ya lo vayan poniendo en sus agendas. Ya, si bien al inicio se puede hacer ese video, quisiera ponerlo una vez más porque hay más personas que se han integrado. Te voy a tomar un minutito con este video. Desde un país donde la historia y la modernidad conviven, donde cada sabor cuenta una historia y cada plato une culturas. Desde nuestras raíces andinas hasta las nuevas expresiones que nos conectan con el mundo. Lima, una ciudad que mira al futuro, donde innovación y conocimiento se encuentran. Y en el corazón de esta ciudad, la Pontificia Universidad Católica del Perú abre sus puertas al CIBEC 2026. Un encuentro para compartir experiencias, fortalecer la investigación y construir una educación en control de gestión líder en Iberoamérica. Te esperamos en Lima, porque el CIBEC 2026 no solo será un congreso, será una experiencia. Ok, como ya lo han visto, es una excelente oportunidad para vincularnos, digamos, entre todos los investigadores relacionados alrededor del tema de control de gestión. Y también, digamos, estoy seguro que van a haber varios participantes de otros países para que disfruten, digamos, todas nuestras posibilidades que puede ofrecer una ciudad como Lima, ¿no? Y que lo hemos querido reflejar en este video. Ahora, bueno, vayamos, digamos, a algunos temas un poco más formales en esta 23ª del Congreso Iberoamericano de Control de Gestión. Ya tenemos establecidas algunas fechas importantes que están publicadas en la página web, ¿no? Por ejemplo, la fecha límite para el envío de los resúmenes extendidos es el 30 de abril. La fecha límite para el envío de los artículos completos es el 30 de junio. Y se espera que alrededor del 15 de julio ya todos los interesados y participantes deberían tener una notificación acerca de los trabajos que han sido aceptados para presentarse en este congreso. Tenemos también algunas fechas relacionadas a la inscripción y al pago. Se han hecho 3 tramos diferenciados, ¿no? Hasta el 31 de agosto tiene una inscripción temprana y hay una tarifa un poco más baja. Hay un segundo tramo que va hasta el 31 de agosto y un último tramo que es entre el 1 y el 16 de septiembre, ¿no? Ahí la recomendación es aprovechar justamente esas tarifas más bajas en los primeros tramos. Las áreas temáticas del encuentro, ¿no? Tenemos 16 áreas temáticas. La primera relacionada a la administración de empresas, la segunda auditoría, la tercera Big Data en control de gestión, la cuarta contabilidad de gestión en empresas e instituciones financieras, la quinta contabilidad y fiscalidad, la sexta contabilidad y gobierno, la séptima control de gestión sectorial, la octava control presupuestario, la novena cuadro de mando, la décima deterioro organizacional y cambio estratégico, implicaciones para la contabilidad y el control, la 11ª, la dirección estratégica, la 12ª, educación en contabilidad, costes y gestión, la 13ª, gestión de calidad y sus costes, la 14ª, historia de la contabilidad, y la 15ª, impacto de la transformación digital en los sistemas de control de gestión. Estas son las áreas temáticas del encuentro en la cual los investigadores podrían presentar sus diferentes trabajos. Uy, ahí me confundió. Ahí la 16ª, impacto en la contabilidad de la digitalización y automatización inteligente. La 17ª, informes de responsabilidad social corporativa. La 18ª, innovaciones en actividades, ABC y ABM.
la 19ª investigación cualitativa y cuantitativa en control de gestión, y la última, ay, siguen terceras temáticas. Bueno, ya no voy a leerlo, toda esa información la pueden encontrar en la página web. También queríamos mencionar que el comité científico está liderado por el doctor Eduardo Navarra, de Ecogestión de la Universidad Federal de Santa Catarina, y por la doctora Rosa Castañeda de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Ellos están liderando el comité científico y, claro, y atrás también tenemos una serie de personas que van a colaborar con la revisión y aprobación de los artículos que se envían. Yo les mencionaba inicialmente que tenemos diferentes tramos para las inscripciones. Yo les decía, hay un primer tramo que va del 1 de abril al 31 de julio. Ahí tienen algunas tarifas como verán, que son diferenciadas, ¿no? Tenemos un segundo tramo que va del 1 de agosto al 31 de agosto, también con tarifas diferenciadas, y un último tramo que va entre el 1 y el 15 de septiembre, ¿no? Entonces, tenemos una tarifa para ponentes extranjeros, para ponentes nacionales, para asistentes, digamos, que no necesariamente tienen que presentar a una investigación, estudiantes doctorales y estudiantes de pregrado. Entonces, como verán, ahí hay las diferentes tarifas, de diferentes tramos. Los animamos a hacer alguna inscripción temprana y tomar este beneficio que se está brindando por la inscripción temprana. Toda esta información ahí, bueno, lo pueden buscar en las redes, está fácilmente identificable, pueden poner la página web del 13º Congreso Iberoamericano del Control de Gestión, pero ahí tienen también el link que le pueden tomar una foto y conectarse directamente. Toda esta misma información está a más detalle en la página web de este congreso. El comité organizador está conformado en esta ocasión por el magíster Oscar Díaz Becerra en su condición de presidente de Ecogestión, ¿no? Que nos dio la bienvenida inicial a este evento de lanzamiento. Y estamos como copresidentes el doctor Emerson Toledo, decano de la Facultad de Ciencias Contables, y mi persona, Raúl del Pozo Rivas, como jefe del Departamento de Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Entonces, este año nosotros hemos tomado la responsabilidad de llevar adelante, de dirigir, digamos, por detrás hay un grupo importante de personas que van a hacer que este congreso cumpla las expectativas de todos los participantes. En la parte del soporte administrativo está la señora Silvia Reyes, tu contacto, acá, bueno, aparece su contacto, también lo van a ver en las redes. Cualquier dificultad que tengan en el proceso de inscripción, en el proceso de pago y en realidad cualquier coordinación, puede hacerse con la señora Silvia Reyes Ibarra, ¿no? Que son sus datos, pero lo van a ver también en la página web. Bueno, después de haber visto algunos temas más formales, yo creo que el foco de interés de este evento de lanzamiento está focalizado, ¿no? Con la participación de nuestro invitado, el doctor Xavier Castañer, que le agradecemos mucho su participación en este evento, con el tema la inteligencia artificial y las universidades. El doctor Xavier Castañeda es catedrático de estrategia del Departamento de Estrategia, Globalización y Sociedad en la Universidad Lausanne de Suiza. Tiene una amplia experiencia como educador, desarrollador de contenidos, investigador y líder en servicios a la comunidad. Además, es mentor de otros investigadores en todo el mundo. Xavier ha servido y continúa sirviendo a la comunidad académica en diversas funciones,
incluyendo como proponente de sesiones, revisor y evaluador para numerosas asociaciones académicas. Participa en varios consejos nacionales de investigación en diferentes países como Bélgica, Canadá, Noruega y Suiza. Participa, digamos, en fundaciones privadas y el Consejo Europeo de Investigación. Xavier fue presidente de la European Academy of Management y presidente de la International Federation of Scholarly Association. Actualmente es presidente del Consejo Asesor de esta última institución. Xavier ha realizado consultorías para diversas entidades, incluidas corporaciones y organizaciones sin fines de lucro, en diferentes países como Francia, España y Suiza. Finalmente, Xavier ha aparecido en medios nacionales e internacionales como el Financial Times, Forbes, Le Temps, y bueno, y ahí hay un término en alemán, News, Zurich, Zeitung. Bueno, este, como verán, pues tenemos un invitado con mucha experiencia que estoy seguro todos vamos a disfrutar de su presentación. Entonces, dicho esto, Xavier, te dejamos a cargo de la presentación. Buenos días, buenas tardes. Espero que me oigáis bien, que la calidad del sonido sea buena. Es un honor y un placer estar hoy con vosotros, tener esta primera posibilidad de conocernos. Eh, Espero poder efectivamente estar con vosotros físicamente en septiembre. Ese es el horizonte que para mí va a ser efectivamente, no un congreso cualquiera, sino una experiencia especial, porque va a ser mi primera visita a vuestro país, al Perú. Y quería agradecer de todo corazón, también en el vídeo mencionáis el corazón, de todo corazón al presidente de AICO, Óscar Díaz Becerra, esta posibilidad de participar en la actividad del Ciber 2026, eh, después de habernos conocido por primera vez en abril del año pasado en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, en el marco del Congreso de la Sociedad Mexicana, Acacia, de Ciencias Administrativas, en el cual también fue keynote speaker y en el cual participé también en la sesión de redes en la cual conocí a Oscar. Eh, Acacia forma parte de la Federación Mundial de IFSAM desde el año 2021, gracias a la iniciativa de entonces su presidenta Mónica Sánchez, que actualmente es vicepresidenta junto con María Luisa Saavedra, la presidenta actual, que creo entender es de origen peruano. Con lo cual, espero también que María Luisa pueda unirse a nosotros. Y también quería saludar a las autoridades académicas, al decano Emerson Toledo y al jefe de departamento, Raúl del Pozo. Veo que actualmente hay 100 o alrededor de 100 participantes en este Zoom y quiero agradecerles ya de antemano el interés por esta conferencia de lanzamiento, para la cual dispongo, tengo entendido, de 30 minutos. Y para la cual también me gustaría mucho que, como ha dicho Óscar Díaz, pues hubiera la posibilidad de preguntas al final para establecer un cierto diálogo y una presentación que aborda un tema muy amplio y de muy actualidad, que es difícil abordar de manera sistemática y exhaustiva en 30 minutos, pero que voy a intentar pues eh, evocar al menos algunas de las cuestiones más importantes, a mi parecer, sobre la inteligencia artificial y en particular lo que se llama en inglés Large Language Models, los LLMs, en el contexto de las universidades.
Este contenido forma parte de lo que sería mi presentación más amplia en el Congreso en septiembre. Como ha dicho el magíster Raúl del Pozo, soy catedrático de estrategia, no, por tanto, no de control de gestión, aunque he visto que en los diferentes tracks del Congreso no se limita el Congreso al control de gestión, sino que es bastante amplio, abordando también el impacto del control de gestión en la estrategia y sesiones sobre dirección estratégica y también sobre gobernanza, que son dos temas sobre los cuales he investigado bastante. Y mi reflexión sobre la inteligencia artificial debuta y se inicia en el año 2018 con la llegada de un doctorando interesado en el tema. Y por lo tanto llevo unos años reflexionando sobre este tema y actualmente, desde abril precisamente, desde la presentación en el marco del Congreso de Acacia, escribiendo un ensayo sobre la cuestión de la IA y la práctica, la teoría y la enseñanza del management. Bueno, veréis que estoy usando en el background de mi imagen el logo de la Federación, de IPSAM, que tiene 35 años de existencia. Se fundó en el año 89-90. A raíz de la caída del muro de Berlín, el presidente de la Asociación Alemana, que ya ha celebrado su 102º aniversario, es una de las más antiguas que existen en el mundo, el profesor Ernst Albach convocó a colegas de diferentes países, de diferentes continentes, para fundar la federación para que hubiera conocimiento mutuo de la investigación que se lleva a cabo en los diferentes países en el mundo, que hubiera diálogo entre estas comunidades y así se pudiera contribuir a la misión de la federación, que es el avance en la investigación, la enseñanza y la práctica de la gestión en el mundo. Actualmente la federación cuenta con 28 asociaciones miembros en los 5 continentes. Es el número de miembros más alto en la historia de la federación y esperamos que en un futuro muy próximo podamos contar también con AICO como miembro. Bien, pasando a mi presentación, eh, el contenido, básicamente, espero que veáis la presentación correctamente. Básicamente voy a abordar 3 puntos. Eh, lo que para mí es la IA, los Large Language Models en particular, como he dicho, y lo que implica para la gestión de toda organización, incluidas las universidades, y que de hecho lo ligo, me pongo en relación con la gestión científica. De manera Disculpa, que, disculpa que te interrumpa. ¿Puedes sí, ponerla en modo de presentación? claro, sí, Sí, pero que no se vean las notas al costado, como lo pusiste al inicio. sí, pero ahora no sé cómo hacerlo, o sea que voy a intentar hacerlo, pero eh, a ver. Pues no. Si O sea que se tienes van a dos ver las... pantallas, si quieres proyecta la segunda y no la primera, El, porque ahí estás proyectándolo, o sea, como presentación display, o sea, principal, entonces como lo estás proyectando, proyecta la segunda. Con el botón izquierdo tiene parar subtítulos. ¿Qué botón izquierdo? Al inicio lo pusiste y se ocultó los slides de la derecha. Igual se ve bien. Sí, yo no Sí, haría más bueno, problema porque ya lo intentamos antes y al ya. hacérmela bajar, pues la que subí ahora se volvió a hacer como antes. Lo Sí, siento, pero... continúa, continúa nomás. Sí. Está bien así. Entonces, ese va a ser el primer punto, la relación con la gestión científica y por tanto, este, la escritura de este ensayo me ha llevado
a revisitar el libro clásico de Taylor, Principles of Scientific Management, de 1911, que ya había leído durante mi doctorado, pero que realmente la relectura me ha sorprendido a mí mismo por la riqueza del contenido del libro, que no es muy largo, de Taylor y que de hecho aborda muchos más temas de los que normalmente se suelen divulgar cuando presentamos en las introducciones del management la contribución de Taylor. El segundo punto va a ser eh, una discusión, en fin, una reflexión sobre lo que la IA de momento no puede hacer, en base a una contribución reciente de algunos colegas. Y finalmente, para abordar la relación entre la IA y las universidades, el papel que las universidades y las asociaciones científicas como AICO, a mi entender, deberían tener en el ámbito de la formación y la investigación en esta era de la IA, que, en fin, lo que se está convirtiendo en la era de la IA de manera acelerada, en solo 3 o 4 años con la introducción de ChatGPT y otros algoritmos. Bien. Entonces, eh, los retos de la gestión y la IA. Eh, Podríamos decir que los retos de la gestión actualmente es la gestión de la incertidumbre, una incertidumbre magnificada y aumentada por el hecho de que se producen cambios radicales e imprevistos en diferentes ámbitos de la actividad humana, sea la inmigración, la guerra, el comercio internacional, etcétera. Y evidentemente la tecnología con la IA. Esos cambios que algunos han llamado como han llegado a llamar la permacrisis, generan efectivamente para los directivos y directivas un reto de gestión. ¿Cómo gestionar las organizaciones en este ámbito tan incierto? Incierto, pero con algunas certezas, que es, por ejemplo, la IA no se va a ir, está para quedarse y para seguramente tener aún un rol más importante en nuestras organizaciones y en nuestras sociedades. Esto lleva a preguntarse en qué medida la IA y la transformación digital en general, sobre la que ya llevamos hablando y escribiendo, investigando durante los últimos 20 años, pueden ser una solución a la crisis actual. Como lo habéis entendido, en parte la IA es un generador de crisis. Y crisis no es necesariamente un término negativo, pero sí es una crisis por el cambio radical que supone en la actividad humana y en las organizaciones. Yo distingo en este ensayo dos grandes usos y efectos de la IA en el comportamiento humano y en las organizaciones. El primer uso es un acceso inmediato al conocimiento, que veréis que aquí lo pongo entre comillas, universal, incluido el científico en la medida en que todas las bases de datos científicas están volcadas en los Large Language Models, y eso facilita pues un consumo de la información, lo que Raghu Garut llamó en el 97 el know what, así como del conocimiento, tanto el know-how, el saber cómo hacer las cosas, y el know why, el saber causal. Evidentemente, esto ha suscitado y aún suscita interrogantes. Básicamente, la veracidad de los outputs de la IA, de los Large Language Models, versus a los errores que llamamos alucinaciones, que para mí es un término incorrecto porque es una antropomorfización de la IA, como hacemos a menudo cuando hablamos de learning. Para mí no aprende, sino automejora, pero no aprende porque no tiene intención. Así como cuando se habla de la colaboración entre IA y seres humanos, que me parece una exageración, porque de nuevo, de momento, la IA no tiene intención. El reto, evidentemente, que esto plantea, que este primer uso plantea, es la educación o la reeducación en la IA generativa, con esa visión
de que en la literatura se llama de aumentación, ¿no? De aumento de la capacidad humana de decisión, de análisis, gracias a la utilización de la IA generativa, versus al efecto de sustitutivo, cuando se considera la IA como un sistema experto y que permite la automatización de actividades cognitivas, con lo que se viene a denominar la IA agéntica o autónoma. Eh, Estamos en una retórica que a veces se divide entre las dos aproximaciones y evidentemente habría que analizar actividad humana por actividad para ver hasta qué punto actualmente la IA puede ser sustitutiva o aumentativa. El segundo uso de la IA que yo distingo es, digamos, en la producción de conocimiento, no en el consumo. En la capacidad de análisis de datos masivos, hasta ahora hablábamos de Big Data Analysis o Data Analytics, que ha conllevado en los últimos 10 años la generación de nuevos programas educativos en las universidades, en muchas universidades, pero en este caso sobre la propia demanda y las operaciones de las organizaciones, con lo cual permite un análisis científico, gracias a estos datos, para la identificación de regularidades, por tanto, de modelos, de generación de modelos que permitan una gestión científica al final, al fin y al cabo. Por eso, en ese sentido, y yo considero que la utilización de Large Language Models en las organizaciones es una herramienta que puede contribuir a un uso, sí, eh, aumentado y acelerado de esa herramienta para la gestión científica, que es lo que propuso Taylor, una gestión basada en los datos, basados en los datos de la organización y un análisis científico de esos datos. Evidentemente, eso plantea también un reto, que es la calidad de los datos, la calidad de los datos que la organización genera sobre sí misma. Actualmente hay muchas organizaciones, incluidas universidades y escuelas de administración y dirección de empresas, que tienen un data manager sobre sus propios datos, tanto de la demanda, de los alumnos, y así como de las operaciones. Eso nos lleva un poco a la psicometría, que es lo que también enseñamos en las universidades, la calidad de los datos que utilizamos. Y evidentemente también del análisis y su interpretabilidad y explicabilidad. Y en ese sentido, pues la estadística nos da unas ciertas herramientas. Entonces, de aquí, pues un poco ahondar en en esa tesis básica de mi ensayo, que es que la IA, los Large Language Models, pueden servir para realmente aumentar y mejorar la gestión científica tal y como la concebía de modo amplio Taylor, si, si los directivos y directivas, si los managers, y por tanto, los alumnos y alumnas que formamos en gestión y dirección de empresas, de organizaciones en general, entienden, aprenden y usan el método científico. Por eso creo que las universidades siguen siendo necesarias, entre otras razones, para que los alumnos aprendan el método científico para para un uso apropiado, juicioso y útil de la inteligencia artificial. Para recordar que Taylor en 1911 ya puso de relieve la importancia de los datos y su análisis científico para la gestión humana, que era su objetivo fundamental en el libro, que era intentar reducir el gasto o la pérdida en el recurso humano, al lado de los recursos naturales, que él ya puso de manifiesto en el prólogo. Esa es digamos, el componente clave de la gestión científica, según Taylor, que es la gestión la creación y gestión del conocimiento. 80 años antes que el término de Learning Organization se acuñe por Peter Senge en 1990. Y aquí os pongo una cita de la página 7 y 8 del libro de Taylor, donde dice que los empleadores derivan su conocimiento de cómo el trabajo se puede realizar, un tipo de trabajo, de su propia experiencia, de la propia experiencia del directivo o directiva. Pero que este conocimiento frecuentemente se degrada con el tiempo, se vuelve anticuado.
también se puede obtener de la observación casual y no sistemática de los trabajadores. Aquí escribe en 1911 men, pero evidentemente habría que incluir a las mujeres. O a lo mejor de los records, de los datos que se mantienen. Lo que después, en 1991, por ejemplo, George Hoover acuñó como la memoria organizativa, ¿verdad? Y que luego llevó más tarde a la creación de toda la corriente sobre knowledge management. Bueno, entonces dice, estos datos pueden mostrar cuál es la manera más rápida, porque a él le preocupaba, como sabéis, la velocidad, que es un poco la obsesión de los Estados Unidos, la velocidad como indicador de la productividad, la velocidad con la cual se puede llevar a cabo un trabajo. Pero dice, en muchos casos, el empleador puede creer casi de manera certera que un cierto trabajo, una cierta tarea, se puede hacer más rápidamente de lo que se ha hecho. Pero raramente toma medidas drásticas, y aquí utiliza un lenguaje bastante agresivo, que también es característico de los Estados Unidos, para imponer medidas drásticas que fuercen a los hombres, a los trabajadores, a hacerlo en ese tiempo más rápido. Excepto, y ahí está el elemento importante, excepto si cuenta con unos datos verdaderos, ¿no? Que prueben de manera conclusiva que el trabajo se puede hacer en ese tiempo. Es decir, si tiene evidencia empírica y científica de que el trabajo se puede hacer de esa manera. Bueno, esto es la gestión científica, la gestión basada en el análisis científico de los datos de la organización. Bien, esto es, yo diría, y no soy especialista como vosotros en control de gestión, pero eso es de alguna manera lo que Kaplan y Norton propusieron en principios de los 90 con la Balanced Scorecard, 80 años después de Taylor. Bien. Uno podría, pues, distinguir en cuanto a la gestión de las organizaciones, la gestión de la información de la gestión humana, aunque evidentemente hay conocimiento, como Polanyi se refirió a él, que es tácito y que solo está en las mentes de los seres humanos y que no se pueden articular, que no se pueden codificar. Bien, entonces la IA está claro que nos está ayudando a la gestión de la información, al acceso y a la generación de información y al apoyo de las decisiones, a pesar de que aún se sigue equivocando a veces. Pero yo diría que la gestión de las personas sigue siendo muy importante del momento en que aún hay seres humanos en las organizaciones. No sé cuántos años aún va a durar este fenómeno, porque efectivamente si la IA sustituye al ser humano en actividades cognitivas cada vez más complejas, pues se va a suscitar este interrogante. Y como ya podemos observar, muchas empresas, están contratando menos estudiantes para los stage, los internships, porque pueden sustituir esos empleos iniciales con la IA para tareas que son altamente intensivas en información y no necesariamente en know-how o know-why. O sea que los temas de motivación, colaboración y participación para mí siguen siendo muy importantes. En cuanto a lo que la IA no puede hacer, hay un trabajo reciente, un working paper de Loaiza y Rigobon en el MIT, en el Sloan School en Boston, que habla de este acrónimo, nos propone este acrónimo de EPOC, para hablar de lo que la IA para ellos, hace un par de años o año y medio, no podía hacer. Y por tanto, plantean que dado esa incapacidad de la IA para estas actividades o para estos fines, existe para ellos una complementariedad entre el ser humano y la IA y no un efecto de sustitución. Y os pongo los 5 términos de ese acrónimo. E para emoción, P para presencia, O para opinión, C para creatividad y H para esperanza, para hope. Bueno, podríamos tener una discusión, ¿no? Sobre lo que vosotros pensáis si la IA, los Large Language Models, actualmente tienen emoción, tienen presencia, tienen opinión, son creativas y si generan esperanza.
Y yo lo que pienso es que hay que distinguir entre lo que a los humanos nos parece el uso cuando usamos la IA, ChatGPT, Claude o otros algoritmos, versus la esencia de los Large Language Models. Para mí, la IA, los Large Language Models no tienen emociones. Parecen tener emoción porque están programados de manera a que imiten el tono del lenguaje de la persona, del ser humano que lo utiliza, pero intrínsecamente la IA no tiene emoción. Como la IA tampoco tiene presencia ni tiene intención, eh, puede parecer creativa eh, y evidentemente en el tema de visión y liderazgo, pues la IA nos puede, a la pregunta de cómo generar una visión, de cómo ser un buen líder, nos puede dar una respuesta, pero no es lo mismo que ejercer ese rol. Entonces, para mí, hay que ir con mucho cuidado con la antropomorfización de la IA. Hay que evitar eso. La IA no tiene intención, la IA no tiene esencia humana, eh, pero efectivamente puede estar programada de manera que nos parezca que la tiene. Y es, como sabemos, mucha gente utiliza Large Language Models para su terapia psicológica, para hacer preguntas sobre cómo relacionarse con su pareja y a veces, como hemos visto, pues pueden crear problemas muy graves. Las consecuencias del uso de la IA me vais a permitir que lo aborde brevemente porque es importante ese uso masivo que se está haciendo de la IA, de los Large Language Models, y que crece exponencialmente, diría yo, cada día. Y esto lo vemos en los últimos 3 años, ¿no? La rapidez con que esta tecnología se difunde, que no tiene nada que ver con las tecnologías, con la difusión de las tecnologías que hemos estudiado desde los años 60, incluso en comparación con la digitalización e Internet, y que efectivamente pues, esta es una tecnología diferente, es un tipo de tecnología diferente a todas las anteriores porque se automejora. Es cierto que se automejora, a veces puede autoempeorar en función de los datos que se le dé y que se generen con su uso, pero sí que se automejora y lo estamos viendo. Bueno, entonces las consecuencias es una reducción drástica del tiempo de búsqueda, de acceso y tratamiento de la información, que no siempre es certera, no siempre es verdadera, y en ese sentido, pues tenemos que ser juiciosos y cautelosos, y lo que implica es que las organizaciones necesitarán aún más preservar y mantener en plantilla a sus expertos, que son los únicos que pueden decir si lo que la IA genera es cierto o no. La pregunta siguiente es, ¿qué hacer con el tiempo que se economiza? Entonces, estamos viendo también muchos estudios sobre esto, que de hecho, en muchos casos, en muchas organizaciones, el uso de la IA lleva consigo mismo más uso de la IA. Es decir, eso genera también la pregunta de si la IA sustituye o no al ser humano. Y en ese sentido, Taylor también se hizo la misma pregunta en 1911. Y su respuesta era, no necesariamente hay un efecto de sustitución si la demanda por el bien en cuestión aumenta. Entonces uno se puede preguntar cuál es el bien en cuestión en este caso, y yo diría que es el conocimiento. La producción de conocimiento sobre cómo operar, cómo llevar a cabo las tareas, diferentes tareas en la organización. Entonces, yo diría que a corto plazo, esa demanda para la producción de conocimiento aumenta porque vamos a necesitar, y estamos necesitando, lo que March and Simon llamarían performance programs o posteriormente se han llevado a llamar Standard Operating Procedures, manuales sobre el uso de la IA. Que dada la evolución de la IA, la rapidez de evolución, vamos a necesitar una actualización casi diaria de esos manuales. Pero por otro lado, también hay efectos negativos, como es la pérdida de competencias en la búsqueda autónoma de datos y en la redacción. Y eso lo estamos viendo, y seguramente lo estáis viendo también vosotros, en vuestros alumnos y alumnas, en diferentes grados.
se está produciendo ya en los bachilleratos. Con lo cual, la IA plantea retos no solo para las universidades, sino también para la enseñanza, la educación primaria y secundaria, que de hecho son las que generan después los alumnos y alumnas que tenemos en las universidades. Y por último, el coste energético y el impacto ecológico que el uso de la IA tiene con la utilización del agua y de otros recursos naturales, ¿no? Y el efecto de polución que tienen los generadores de electricidad que se están construyendo para que las fábricas de la IA puedan operar. Bien, eh, pues habiendo hecho un panorama muy rápido de lo que creo que la IA significa para las organizaciones en términos de una posible herramienta para un aumento, digamos, exponencial y acelerado de la gestión científica de las operaciones en las organizaciones, hablaros un poco de las universidades y las asociaciones científicas que creo que deben tener aún un rol mucho más importante en la era de la IA. Hay que distinguir, evidentemente, entre los diferentes roles en la misión de las universidades. Creo que la misión de las universidades no varía. Hay un rol de formación y otro, evidentemente, de creación de conocimiento. El primero de transmisión de conocimiento. Entonces, yo aquí creo que la IA plantea un cambio, una transformación que que ya se había de alguna manera gestado en parte, de pasar de un rol de enseñante a educador y a una formación más personalizada. En cuanto al contenido, eh, plantea para las universidades pasar del conocimiento de una focalización en el know what, en la información, por ejemplo, en describir cuáles son las diferentes teorías del management, ¿no? Y el know why, en explicar la causalidad, ¿no? O sea, en primer lugar sería el vocabulario sobre el management, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una corporación? ¿Qué es la Asamblea General de Accionistas? ¿Qué es un consejo directivo? ¿No? Después, el know why, pues, por ejemplo, la teoría de la agencia, ¿no? Que intenta explicar la gobernanza y cómo se debería gobernar una organización. Pasar de eso, que los alumnos y alumnas pueden obtener a través de los Large Language Models, ya lo podían obtener a través del Internet hace ya unos años, pero ahora de manera más sistemática, seguramente a través de la IA, a la formación de las capacidades, de las habilidades y la práctica de esas habilidades. Entonces, evidentemente, hay que formar a los alumnos y alumnas al uso de la IA, a un uso ético y juicioso de la IA, y como os decía, que esté basado en el método científico. Y para eso tienen que conocer cuál es el método científico. Yo creo que no hacemos un muy buen trabajo, al menos de mi experiencia. Nuestros programas se llaman Bachelor of Science y Master of Science. Y la verdad que es cuando los alumnos llegan a la etapa de la tesina de bachelor o de la tesina de máster, pues muy pocos conocen realmente el método científico, con lo cual nos interpela, porque quiere decir que no estamos haciendo un buen trabajo en los programas en enseñarles cuál es el método científico. Por tanto, el razonamiento científico debe ser una herramienta que enseñemos en los programas y que les hagamos practicar en los programas. Las capacidades comunicativas, eso no es nuevo. La comunicación entre humanos, muy importante, que sea respetuosa y razonada. Es decir, la práctica del diálogo respetuoso y razonado entre humanos, cosa que no pueden practicar con la IA, porque la IA no es un ser humano. Y un elemento que me parece central y novedoso, el autoconocimiento tanto emocional y ético de sus propias emociones, de sus propios valores y por tanto la realización de que los otros seres humanos pueden tener otras emociones y otros valores y cómo gestionar esa diversidad emocional y ética. Y finalmente, la transmisión de valores, porque cuando criticamos a la IA
porque comete errores, pues ahí está un elemento, ¿no? En la veracidad, la verdad como un valor central de la enseñanza y de la ética universitaria, y por tanto la autenticidad, la veracidad y la transparencia en el procedimiento de generación de conocimiento. Eso me parece también fundamental, ese rol educador en la universidad. Y luego, en términos de evaluación, evidentemente, la evaluación escrita puede ser a libro cerrado, perdona, con el ordenador cerrado, sin acceso a la IA, eh, es una posibilidad, pero también la evaluación oral, individualizada o de equipo, es decir, de poder valorar la capacidad de los alumnos y alumnas a expresarse de manera razonada, es una manera de verificar la adquisición de conocimientos que se vuelve más complicada con la utilización de la IA, de los Large Language Models. Y eso evidentemente también va a implicar para decanos y decanas y jefes de departamento, pues pensar un reequilibrio de las horas de enseñanza en clase versus el aprendizaje que pueden hacer en casa o en la cafetería o donde estén, ¿no? Versus las horas que empleamos en clase, en las aulas, para esa evaluación personalizada. En cuanto a la investigación, la IA plantea un reto fundamental, radical, porque la IA, como sabéis, los Large Language Models están siendo utilizados ya ampliamente por muchos colegas, tanto en su rol de autor como de revisor, como de editor en las revistas científicas, con lo cual plantea la cuestión de cuál es cuándo podemos decir que un artículo es de autoría humana y por tanto que el individuo puede poner su nombre como autor, ¿no? Versus la IA, ¿no? Entonces, aquí tenemos un reto enorme que las revistas científicas y las asociaciones científicas, que son propietarias de la mayoría de las revistas científicas, yo creo deben articular unos criterios que no puede ser simplemente, como algunos dicen, incluida en el código ético de la revista, porque creo que hay que desgranar, desglosar un poco más qué supone el uso ético de la IA. Había recientemente un colega de finanzas que en LinkedIn ponía que había creado un artículo en 4 días. Bien, yo creo que hay que ser muy cauteloso con la utilización de la IA por las revistas científicas, porque el sistema científico en general, a nivel mundial, está bajo sospecha y su legitimidad está en duda por diferentes razones, pero una va a ser la IA. Entonces creo que tenemos que avanzarnos y definir ese uso ético de la IA si queremos que nuestro sistema de investigación científico mantenga su legitimidad en la sociedad. Evidentemente, si se cuestiona, pues se va a cuestionar su ¿Cuántas financiación. veces es? ¿Perdón? Por favor, mantengan sus micrófonos silenciados. Continúa, disculpa. Gracias. No pasa nada. Entonces, podéis ver que la IA está siendo utilizada en diferentes etapas de la investigación. Hay programas, algoritmos especiales ya para cada una de estas etapas, como es la revisión de la literatura, identificación de lagunas. Entonces, hay algunas actividades, acciones o etapas de la investigación que me parecen en las cuales es más difícil utilizar la IA, como la creación de hipótesis, ¿no? Porque es la parte más creativa de la investigación, aunque nada impide preguntarle a la IA, una vez identificadas ciertas lagunas, pues cuál sería, escogiendo una laguna, cuál sería la hipótesis que la IA formularía, ¿no? No es imposible, pero de nuevo el conocimiento, o sea, la habilidad de la IA y la capacidad de formular un output específico, detallado, certero, pues aún no es perfecto. El diseño del trabajo de campo también me parece que puede ser más difícil para la IA. Evidentemente, la redacción, nos puede ayudar mucho en la redacción, incluyendo efectivamente la revisión de otros artículos, como es en el resumen de la literatura. Para acabar, sobre el papel de las universidades, creo que
la tercera pata de la misión de una universidad, que suele ser el servicio a la comunidad local, la interacción con el tejido organizativo, incluyendo el empresarial, pero también el público, el social, el no lucrativo, ¿no? Eh, pues yo creo que por esa cuestión de la legitimidad de las universidades, de la capacidad de la universidad de continuar ofreciendo unas actividades formativas valuosas que el individuo no puede obtener gracias a la IA, eh, y investigación que no se puede hacer solo con la IA. Yo creo que la universidad va a necesitar de una mayor integración social con su comunidad local, regional o nacional. Y para acabar, el tema del papel de las asociaciones científicas. Como se ha dicho antes, he estado bastante implicado en diferentes asociaciones científicas en el campo del management. Primero en la Academy of Management, fui miembro del comité ejecutivo de la división de estrategia, que tiene 5.500 miembros. He sido vicepresidente de Relaciones Exteriores de la European Academy of Management, que tiene 2.200 miembros, y más recientemente presidente de la Federación Mundial. Y para mí puede ser que sea un sesgo de mi implicación con estas asociaciones, pero creo que las asociaciones científicas tienen un rol muy importante y muy urgente y muy relevante en el contexto actual de la era de la IA. En primer lugar, deben defender el método o los métodos, y lo he puesto en plural porque diferentes colegas pueden tener diferentes métodos científicos, sean deductivos o inductivos. A mí no me gusta hablar de la investigación cualitativa o cuantitativa. Me parece que el término correcto es deductiva o inductiva, porque los estudios de caso, por ejemplo, pueden ser también llevar al análisis cuantitativo. Pero lo importante es la defensa del método científico de generación del conocimiento, es decir, el conocimiento causal. Las asociaciones científicas deben defender en su ámbito territorial y temático, el método científico. Porque eso es lo que, al fin y al cabo, es lo que podemos enseñar y lo que podemos generar. Conocimiento científico. En la defensa también del diálogo científico entre los diferentes, tanto en el seno de cada ámbito temático, como pues yo el management, las ciencias administrativas, las considero un campo, no una disciplina. Porque el management es un campo multidisciplinar en el cual utilizamos la economía, la sociología, la psicología, la ciencia política, la antropología. Es decir, es un campo multidisciplinar y las disciplinas son las ciencias sociales. Yo creo que nunca nuestros colegas economistas o sociólogos o psicólogos nunca nos van a considerar una disciplina. Y de hecho, tenemos esa ventaja de ser un campo multidisciplinar donde podemos aunar en las contribuciones de las diferentes disciplinas, de las diferentes ciencias sociales, fomentando el diálogo entre ellas, porque hacemos un campo disciplinar y multidisciplinar. Y también con el resto de la sociedad. Es decir, que los políticos, los directivos, tanto públicos como privados, pues puedan dialogar con nosotros de manera científica, es decir, de manera de respetando la evidencia empírica sobre la cual se toman decisiones tanto a nivel de las organizaciones como a nivel de la sociedad, de los gobiernos. Y por último, creo que las asociaciones científicas deben llevar a cabo un rol que hasta ahora creo que no han realmente tomado en serio, que es la defensa y el desarrollo del personal científico. Sin el desarrollo, pero no tanto en la defensa, porque ahora se nos plantea no solo la defensa de la propiedad intelectual ante los editores, ante las revistas, ante las empresas editoriales a las cuales, no sé por qué, hace 30 o 40 años cedimos todo control y para las cuales generamos todo el conocimiento gratuitamente y estas empresas, rentabilizan nuestro conocimiento, quedamos gratis, pero también en relación con la IA. Habrá que aclarar cuáles son los derechos de propiedad intelectual en relación a la IA. Y el desarrollo personal.
al cual se ha contribuido fundamentalmente con los congresos científicos, en los cuales no solo se presentan trabajos científicos y se fomenta el diálogo científico en estos periodos de preguntas y respuestas, que a mi entender son demasiado cortos en la mayoría de congresos, pero también se ha llevado a cabo recientemente, más recientemente, workshops, talleres sobre la pedagogía para ayudarnos en la tarea como enseñantes, pero creo que también hay que ayudar a los colegas, a las colegas en los congresos a través de diferentes actividades a la gestión de nuestras emociones y nuestros valores, así como lo hacemos, como propongo para los alumnos y las alumnas, puesto que estamos en un entorno en el que, desgraciadamente, nuestros empleadores, las universidades, los equipos directivos, pues no se preocupan mucho, diría yo, por nuestro bienestar emocional y ético en un contexto, en una carrera como la nuestra, que es muy dura, que es muy intensa, que trabajamos normalmente los 7 días de la semana, que tiene unas exigencias muy elevadas que han ido aumentando exponencialmente con la difusión del modelo del tenure track de los Estados Unidos y con las listas de publicaciones controladas a menudo por estas empresas que hacen dinero, como es el Financial Times. Eh, y por tanto, si no son nuestros empleadores los que se preocupan por nuestro bienestar, pues están nuestras asociaciones, que son nuestras en el sentido que son democráticas y escogemos a nuestros representantes, a nuestros líderes. Pues esto es un poco lo que os quería contar hoy y espero no haberme pasado mucho de los 30 minutos y ahora pues estoy a vuestra disposición para preguntas. Muchas gracias por vuestra atención. Sí, muchas gracias, Xavier. Y más bien, como se dijo al inicio, vamos a dar un espacio para preguntas que hayan podido surgir de los participantes. S- sí, ahí veo a Sergio Cherres. Por favor, ¿quieres hacer alguna pregunta a Xavier? Muchas gracias, profesor Raúl. Un gusto escucharte, Javier. Yo quería Gracias. solamente hacerte una pregunta muy concreta respecto de lo que comentaste al final de tu presentación, que me pareció bastante interesante, pero comprenderás que el tema de las teorías, por ejemplo, que se discute actualmente en la literatura, la teoría de uso y aceptación tecnológica, para entender justamente el comportamiento de los estudiantes, de los docentes, en el uso de la inteligencia artificial generativa. ¿Sigue siendo relevante para ti o crees que no? Es la pregunta. Gracias por tu pregunta y por tu comentario amable. Yo no soy un experto en enseñanza. Digamos, tengo mi experiencia desarrollada en diferentes países, en Estados Unidos, en España, en Francia, en Suiza, en Italia, en Israel. Em, pero no soy investigador sobre el uso de los Large Language Models en las universidades. Por tanto, no conozco mucho la literatura. En fin, mm, y de hecho, en mi universidad estoy viendo si se va a hacer un estudio sobre esto. Pero no conozco realmente la literatura. Evidentemente, la literatura científica sobre este tema, pues es de mucha relevancia, efectivamente. Ok, muchas gracias, Javier. De nada. Sí, acá tenemos una pregunta en el chat, ¿no? Las personas también que quieran hacer alguna pregunta lo pueden hacer a través del chat. Dice señor Luis Ángel Wong, doctor Castañer, temas muy relevantes ha planteado, por ejemplo, calidad de datos, gobernanza de datos, los costos energéticos de la IA, temas éticos como teoría de privacidad, entre otros. Entonces, ¿usted cree muy necesario e imprescindible la regulación de la IA, que ya el de la Unión Europea existe una ley, en otros países también? ¿Cuál es su opinión sobre el tema regulatorio? Muchas gracias. Una pregunta también muy importante, muy relevante.
Mi respuesta es sí. Hace falta regulación sobre la IA. Hay colegas que dicen, han hecho, y especialistas sobre la IA. Hacía yo un post en LinkedIn hace una semana, como mucho, sobre un experto en Estados Unidos que hacía la analogía de los algoritmos con los medicamentos. Y así como hay una Food and Drug Agency, ¿no?, que autoriza nuevos alimentos y nuevos medicamentos, efectivamente, dadas las consecuencias que el uso de la IA puede tener en el comportamiento humano y en la salud humana, pues me parece importante, efectivamente, necesario que haya una regulación sobre la IA, sí. Y más cuando pasamos de la IA generativa a la IA agéntica, que es la que, según se define, como aquella que puede tomar decisiones por sí misma, en base a los resultados del análisis que lleva a cabo. Entonces, el tema de la regulación de la IA agéntica para mí es fundamental, porque quiere decir que vamos a delegar a la IA la toma de decisiones. Entonces, bueno, habrá que asegurarse antes si la IA tiene objetivos humanos, está programado con objetivos humanos. Y como sabéis, hay actualmente todo un conflicto entre el gobierno federal de los Estados Unidos y OpenAI sobre el uso de los algoritmos de AI para el Departamento de la Guerra, ¿no?, de los Estados Unidos, porque OpenAI en principio se opone a la utilización de su algoritmo para la IA agéntica de drones y misiles que puedan eliminar seres humanos. Bueno, me parece que ese es un punto importante y que igualmente, como hemos visto, la IA, el uso de la IA, tiene consecuencias para la salud mental de los seres humanos. Entonces sí, rotundamente sí. Gracias, doctor Ok, Castañero. De ok, nada. otra pregunta de Luzgarda Paza. Nos dice, en la redefinición y legitimización del conocimiento, ¿cuál sería el papel fundamental de las universidades? En la legitimación, ¿y el primero? La redefinición y legitimación del conocimiento. Bueno, yo utilizo, gracias de nuevo por la pregunta, yo utilizo esta tipología que este profesor de origen de la India, Raghu Garud, que también hizo su doctorado en Minnesota con el malogrado Andrew Van de Ven, que falleció hace 3 años. Raghu escribió este artículo, que creo que es un capítulo de un libro, en 1997, que distingue entre 3 tipos de conocimiento, lo que él llama know what, know how y know why. Know what es información, ¿no? Que Lima, por ejemplo, es la capital de Perú. Eso es una información, know what. Know how es como escribir un artículo, ¿no? Cómo conducir una bicicleta o un auto. Y know why es saber por qué cuando uno hace cierta cosa, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, una empresa se diversifica de manera no relacionada, pues no va a obtener mayor sinergia, porque no es una diversificación relacionada. Bueno, entonces, ese es el conocimiento causal, ¿no? Entonces, como he dicho, para mí las universidades con la IA tienen un problema y una oportunidad, pero un problema, que es el know what, o sea, todos los 3 tipos de conocimiento, si las bases de datos de artículos científicos están volcadas, ¿no?, pues ese conocimiento está ahí disponible, de los 3 tipos. Ahora bien, una cosa es que el Large Language Model te conteste cómo conducir un auto o cómo liderar un equipo. Y otra cosa es practicarlo, ¿no? Otra cosa es practicarlo. Entonces, en las aulas podemos practicar alguna de estas capacidades. Por ejemplo, en mis asignaturas, en el máster, yo tengo grupos de proyectos que tienen que hacer análisis de compañías, ¿no? Pero tienen que trabajar en equipo. Y les pido que hagan que tengan un diario de sus impresiones sobre la dinámica del equipo y que luego en la presentación final reflexionen sobre cómo ha ido la dinámica del equipo, qué hubieran hecho de manera diferente
a la luz de lo que también aprenden en los cursos sobre gestión de equipos, o comportamiento organizativo, o psicología social, ¿no? Entonces, eh, esto no lo pueden hacer con la IA. Igual que practicar el diálogo respetuoso y razonado entre seres humanos, no lo pueden hacer la IA, porque la IA puede modelar, puede aparecer como un ser humano, ¿no? Pero además está programada para imitar el tono del lenguaje que uno utiliza. Con lo cual, no va a ser lo mismo. A ver, se podría programar, ¿no? Pero se podrían crear diferentes agentes, ¿no? Pero no son seres humanos, ¿no? Entonces, la práctica del diálogo respetuoso y razonado, en base al conocimiento científico y al método científico, es una cosa que podemos enseñarles. Entonces, en la dimensión formativa, yo creo que la legitimación de la universidad pasa por explicitar, porque necesitamos explicitarlo y comunicarlo a la sociedad y a los alumnos, pero a la sociedad, para los alumnos en el futuro, qué es lo que en la universidad pueden obtener que no pueden obtener a través solo de la IA. Eso es un reto urgente que los rectores y rectoras tienen. Y realmente tengo que decir, habiendo estado en 13 países en el año sabático que realicé el año pasado, en los 5 continentes, habiendo visitado 28 universidades, desgraciadamente no veo a muchos rectores ni rectoras ocupándose de este tema con la urgencia que a mi parecer tiene. Y el uso de la IA no solo nos plantea un reto en nuestras actividades de formación y investigación, sino que plantea un reto enorme en la intersección e interacción entre el sistema universitario y el sistema organizativo. Es decir, en el paso de los egresados al mundo laboral. Porque la IA está reduciendo, como he dicho, la contratación de jóvenes. Y eso conlleva a la necesidad de un rediseño de ese paso del mundo de la fase universitaria a la fase laboral, en la cual las universidades tendrían que ser proactivas para proponer a sus autoridades, sean privadas y públicas sobre todo, qué es lo que la universidad puede ofrecer. Excelente. Sí, miren, están apareciendo más preguntas, pero yo creo que ya es para cumplir, digamos, con los plazos establecidos. Vamos a dejar acá. Vamos a tener el placer de contar con la visita de Xavier. Lo vamos a tener acá en nuestra casa, en la PUC, el mes de septiembre, y ahí podemos ampliar, digamos, las preguntas. De seguro van a haber ahí en su ponencia, van a haber espacios para poder ampliar, digamos, creo que esos temas importantes que se han tocado. Muchas gracias, Xavier, y ya vamos De a nada, un pasar placer. a despedir el, el evento, y la despedida va a estar a cargo del profesor, el decano de la Facultad de Ciencias Contables, el doctor Emerson Toledo. Muy buenas tardes, buenas noches con todos ustedes. Bueno, en primer lugar, expresar mi agradecimiento al profesor Xavier Castañer. Javier, una excelente conferencia que nos has ofrecido, ¿no? Tus reflexiones sobre lo que es la Gracias. inteligencia artificial y las universidades nos invitan a pensar precisamente, ¿no? De qué manera se están transformando el tema de la gestión en las organizaciones, el tema de la investigación, ¿no? Y bueno, precisamente este tipo de reflexiones, este tipo de discusiones es lo que busca esta 23ª versión del Congreso Iberoamericano de Gestión, de Control de Gestión, ¿no? Que esta vez muy, muy honrado de poderlos recibir acá en Lima, ¿no? Gracias. Siempre es un espacio académico que busca pues el diálogo, busca lo que es aumentar lo que es el conocimiento de la control de gestión, la contabilidad, todos esos temas. Así que desde la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Facultad de Ciencias Contables, para nosotros es un honor acogerlos estos días del 16 al 18 de septiembre de este año y construir precisamente esos vínculos académicos que tenemos, ¿no? Así que, en primer lugar, agradecer a ICOGestión, al comité científico, al comité organizador y a todos los integrantes que vienen apoyando para que este evento se realice de la mejor manera. Así que los invitamos activamente en participar en este evento y bienvenidos todos, los esperamos en Lima. Muchísimas gracias a todos ustedes.
Gracias, Javier. Gracias a todos por habernos acompañado y bienvenidos. Gracias. Los Hasta esperamos en pronto. Lima. Hasta septiembre. Nos vemos Hasta para el septiembre. ceviche en Lima. Gracias, Gracias, gracias. hasta luego. Éxito en Gracias. nuestro congreso. El ceviche y toda la gastronomía. Y toda la gastronomía. Hasta Obvio. luego. Hasta Hasta luego. luego. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta Nos pronto. vemos. Chao, Oscar. Gracias Chao, a todos. Rosita, Raúl, Javier. Chao. Nos vemos. Florita, nos vemos. Chao, chao. Un beso. Chao, con todos. Excelente. Chao, Chao, Javier. Chao, chao. Rosita. Gracias, Rosa. Un gusto. Un Un gusto, gusto. Javier. Gracias, Gloria. Gracias, Javier.